Hola chicos, sean todos bienvenidos a esta nueva clase de anatomía humana. En esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema nervioso autónomo. Como ustedes bien saben, el sistema nervioso autónomo está conformado por dos subsistemas que corresponden al sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, bueno, hemos estudiado a lo largo del curso, en todo lo que hemos visto en tema de sistema nervioso, hablamos ya sobre el sistema nervioso central, donde describimos el encéfalo, la médula espinal, hablamos de los nervios periféricos, con sus definiciones de plexos, como el plexo cervical y algunos pares craneales que son de importancia para nosotros. Recordemos que nosotros debemos conocer la anatomía bastante profunda a nivel del cuello y de la cabeza. Pero hoy vamos a hablar a nivel general de lo que corresponde al sistema nervioso autónomo. Vamos a hacer algunas diferenciaciones entre el sistema nervioso autónomo y el somático, que es el sistema nervioso voluntario, o también llamado cerebro espinal. El sistema nervioso voluntario se caracteriza por tener una participación consciente de la corteza, es decir, que todo lo que hago a través del sistema nervioso somático lo hago a voluntad. Por tanto, se encarga de inervar músculo esquelético, músculo esquelético, porque son los músculos que nosotros podemos mover a voluntad. Es decir, si yo voy a pararme, a levantarme, a correr, a caminar o a hacer un gesto en mi cara, eso lo estoy haciendo a voluntad. Por tanto, hay participación de la corteza porque estoy siendo consciente del movimiento que realizo y esa información está siendo, digamos, ejecutada por músculo estriado esquelético. También se caracteriza por presentar ganglios de naturaleza sensitivos que se encuentran asociados a la raíz posterior del nervio raquídeo. Como lo vimos cuando estudiamos nervios raquídeos, vimos que ese nervio raquídeo, que es de naturaleza mixta, que es sensitivo y que también es motor, tiene asociada a su raíz sensitiva un ganglio que es también de naturaleza sensitiva. Eso cuando hablamos de un nervio raquídeo. Lo mismo sucedía cuando hablamos de los pares craneales. Vimos que todos los pares craneales que eran de características sensitivas, es decir, sensibilidad general, estaban asociados a uno o a dos ganglios. Como lo vieron, por ejemplo, en el nervio trigémino teníamos un ganglio trigeminal que era de naturaleza sensitiva. También lo vimos en el nervio facial, teníamos el ganglio geniculado, también de naturaleza sensitiva, y así sucesivamente. El glosofaringio tiene dos ganglios sensitivos asociados, el nervio vago también. Entonces, todos estos nervios somáticos tienen un ganglio. Estos ganglios se caracterizan por ser un cuerpo neuronal que permite la conexión con las vías más altas. Otra cosa, bueno, el ganglio se encuentra situado en la raíz aferente, es decir, como estamos hablando de un ganglio de naturaleza sensitiva, significa que va a recibir la información para que luego sea interpretada y se genere la respuesta. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es involuntario. ¿Por qué? O se caracteriza por ser inconsciente, porque la participación de la corteza cerebral es mínima. Es decir, nosotros no tenemos control de la secreción de nuestras glándulas, no tenemos control de nuestra motilidad intestinal. ¿Por qué? Porque esta información va a llegar a músculo que tiene características distintas al músculo estriado-esquelético. Aquí estamos hablando del músculo liso, del músculo cardíaco, de tejido glandular y vísceras en general. O sea, son estructuras que nosotros no podemos controlar a voluntad. Se caracteriza por tener un impulso lento y amplio, es decir, estos movimientos, como por ejemplo los movimientos peristálticos en el sistema digestivo, son movimientos que se mantienen o se prolongan en el tiempo. Es decir, el impulso se transmite de forma lenta y es bastante amplio. Distinto de lo que ocurría en el somático. En el somático, el impulso es localizado y rápido. ¿Por qué? Porque voy a hacer o voy a ejecutar una acción específica porque yo lo decido, porque es consciente. Mientras que en lo inconsciente no. Se producen los eventos, pero de una manera mucho más lenta. En este caso, los ganglios se encuentran situados por fuera del sistema, es decir, no están dentro de las raíces propiamente dichas de los nervios que llevan esta información. Y vamos a tener ganglios que se disponen de manera paravertebral, prevertebral y perivisceral. ¿Qué significa?
Si es paravertebral, es que estamos en relación o que vamos paralelos a la columna vertebral, prevertebral por delante de la columna y periviscerales es que están en la periferia de esos órganos a los que ellos van a llegar a inervar. Entonces, sabemos que el sistema nervioso autónomo está dividido en dos subsistemas, que serán el simpático y el parasimpático. El simpático es el que se encarga de la respuesta rápida, del consumo de energía y genera una fase de desgaste, porque es el que se encarga de reaccionar en un momento de, digamos, de alerta. Es el que pone todo el cuerpo en alerta. Este sistema se caracteriza por tener una distribución dorso-lumbar. ¿A qué nos referimos con esto de la distribución? Bueno, cuando hablamos de los pares craneales, decíamos que los pares craneales tenían un origen aparente y un origen real, núcleos de origen real. En este caso, esta distribución corresponde justamente a ese origen real de este sistema simpático. Entonces, por eso decimos que tiene su centro dorso-lumbar y se extiende desde D1 a L2 y se encuentra en el asta lateral de la médula espinal y en la parte posterior del hipotálamo. Cuando vimos médula espinal, vimos que teníamos astas anteriores, que eran de naturaleza motora, astas posteriores, que eran sensitivas, y en una parte muy específica de la médula espinal teníamos una asta lateral, que decíamos que era un centro vegetativo simpático. Este centro vegetativo corresponde entonces al origen de estas fibras que van a encargarse de eso, de producir la alerta, el gasto de energía y como que el estado de, de acción del cuerpo. Entonces, aparte de esto, de tener su origen real en la columna vertebral que se extiende de 1 a L2, vamos a tener también ganglios. Estos ganglios se caracterizan por formar cadenas que hacen una cadena laterovertebral y una cadena prevertebral, que vamos a definir un poco más adelante. Se caracteriza porque ellos necesitan llegar a la fibra nerviosa que tiene su origen en la médula espinal, necesita llegar hasta un ganglio para completar su información y poder generar su efecto sobre algún órgano. En este caso, en el caso del sistema nervioso simpático, la fibra preganglionar es corta, es decir, la que salió desde su origen hasta llegar a un ganglio es bastante corta, a excepción de los nervios esplácnicos torácicos mayor, menor e inferior. Pero en general, todas las fibras preganglionares son cortas, se encuentran con el ganglio y luego tienen una fibra postganglionar muy larga. Se caracteriza por presentar neurotransmisores colinérgicos preganglionares, es decir, en esa fibra corta vamos a tener como neurotransmisor la acetilcolina y como fibra larga o postganglionar, es decir, después que hizo sinapsis o conexión en su ganglio, en el ganglio que necesita, va a ser una fibra adrenérgica, es decir, que el neurotransmisor es adrenalina. Por eso es que su funcionamiento genera un gasto de energía, porque estamos hablando de la respuesta que libera adrenalina, es decir, ustedes están, por ejemplo, tranquilos en un lugar y se asustan porque ven un evento que pueda parecer peligroso, inmediatamente ustedes ven como su corazón empieza a latir más rápido, empiezan a generar respuesta, van a querer huir, van a querer correr. Esto es porque está siendo activado el sistema nervioso simpático, es decir, que están liberando adrenalina, mucha adrenalina, que es lo que va a hacer que su cuerpo reaccione, a diferencia del sistema nervioso parasimpático. En el parasimpático vamos a ver que es, como su nombre le indica, está el simpático y el parasimpático, es decir, que el parasimpático se encarga de llevar o de devolver todas las acciones que el simpático desató. En este caso, el centro de origen del sistema nervioso parasimpático corresponde a un centro cráneo-sacro. Es cráneo-sacro porque estamos hablando de que tenemos algunos pares craneales, que de hecho nosotros describimos en clase, que tienen un componente parasimpático en su naturaleza. Dentro de ellos estaríamos hablando del tercer par craneal, que es el motor ocular común, el 7, que es el nervio facial, el 9, que es el glosofaringeo, y el nervio vago. Ellos, dentro de su composición o su naturaleza, llevan
esta información parasimpática. Ahora bien, esta información parasimpática, si estamos hablando de pares craneales, pues va a dedicarse a todos esos elementos que son involuntarios dentro de nuestra cabeza, por decirlo de alguna manera, es decir, a las mucosas que recubren nuestras cavidades y a las glándulas que se encuentran en ellas. Por ejemplo, la glándula lagrimal, las glándulas sudoríparas que se encuentran allí y también las glándulas salivales. Lo que corresponde al resto de nuestro cuerpo tiene una orientación o un origen sacro y del hipotálamo anterior. Es decir, la distribución sacra corresponde entonces a la columna o al asta intermedio lateral desde S2 a S4. Es bastante pequeña y la porción anterior del hipotálamo. Si lo vimos, el simpático entonces tiene la porción posterior del hipotálamo, mientras que el parasimpático se encarga de la porción anterior del hipotálamo. Es por eso que cuando hablamos de hormonas, existe un eje hipotálamo hipofisiario, es decir, el hipotálamo es el que se encarga de controlar los ciclos circadianos, el sueño, la vigilia, el hambre, la sed, el control, digamos, control autónomo. ¿Por qué? Porque la mitad está constituida por el simpático y la otra mitad rige el sistema parasimpático. Ahora, diferencia con los ganglios. Los ganglios en este caso van a ser periviscerales e intramurales, es decir, van a estar muy cerca de la glándula o del órgano o la víscera que ellos necesiten llevar información. Por tanto, la fibra preganglionar es muy larga, una fibra que lleva en su naturaleza ese componente parasimpático, pero que no va a ser efectivo hasta no llegar a hacer sinapsis en el ganglio. Luego la fibra postganglionar es muy corta porque el ganglio va a estar muy cerca de ese órgano que necesita inervar. El neurotransmisor, en los dos casos, pre y postganglionar, corresponde a fibras colinérgicas, es decir, estamos hablando solo, su neurotransmisor es acetilcolina. Y pues se caracteriza entonces, de lo que les comentaba, de tener una respuesta lenta, localizada, se caracteriza por el ahorro de energía y llega a la fase de restaurar o de recuperar todo lo que el simpático había disparado. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos en cuanto a diferencia funcional de lo que hace el simpático y el parasimpático. En el caso del ojo, recuerdan que el par craneal, el tercer par craneal, que es el motor ocular común, llevaba dentro de su naturaleza el componente parasimpático. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. El simpático, en el caso de la actividad del ojo, va a generar midriasis. ¿Qué es midriasis? Que la pupila se dilate, ¿sí? Cuando estamos en un estado de alerta, nuestro ojo va a querer captar más luz. La pupila se dilata para permitir que entre más luz. El parasimpático, ¿qué haría? El parasimpático va a hacer miosis, es decir, reduce la luz o el espacio de nuestra pupila. En el caso del corazón, el simpático va a generar taquicardia, es decir, acelera los latidos cardíacos, y el parasimpático va a generar bradicardia, es decir, va a disminuir la frecuencia cardíaca. En el caso de los bronquios, el simpático genera dilatación de los bronquios, mientras que el parasimpático va a generar constricción. Es por esto que cuando vemos algunos medicamentos que son para las personas asmáticas, las personas que utilizan inhaladores, a estas personas cuando tienen ataques de asma, les ayuda porque les ayuda a respirar mejor, pero como un efecto secundario a veces tienen taquicardia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando un medicamento que va a activar el sistema simpático. Y en lo que corresponde a la actividad intestinal o el sistema digestivo, el simpático disminuye la actividad, mientras que el parasimpático la aumenta. Y cuando hablamos de secreción salival, el simpático disminuye la secreción salival y el parasimpático la aumenta. Es por esto que cuando estamos muy nerviosos y vamos a hacer una exposición, la gente dice que necesita agua, ¿saben? Se les coloca la botellita de agua porque se secan, se les seca la boca. ¿Por qué? Porque están estresados, están en un estado de alerta, porque están presentando algo, su simpático está trabajando y resulta que la actividad de las glándulas salivales disminuye. Entonces esto es más o menos
a grandes rasgos, que lo van a conocer mucho mejor cuando ustedes estén viendo fisiología, pero es a grandes rasgos para que conozcan o tengan el fundamento, la base anatómica y fisiológica muy somera de lo que corresponde o de las funciones que hace el sistema nervioso autónomo. Bien, entonces vamos a hablar desde el punto de vista anatómico de la división del simpático y del parasimpático. Entonces, como lo hacíamos con los pares craneales. En este caso hablamos de un centro y correspondería entonces al núcleo de origen real. Entonces, el centro del simpático es, dijimos, dorso lumbar. Va de D1 a L2 y se encuentra dispuesto en el asta lateral de la médula espinal. También, aparte de eso, pues corresponde al control de la porción posterior del hipotálamo. Ese es su origen. Ahora vamos a hablar de sus nerviecitos, digamos, de las raíces de origen. Entonces vamos a hablar de cadenas. Una cadena simpática laterovertebral que corresponde o que a su vez está dividida en secciones. Entonces tenemos una cadena simpática cervical, una cadena simpática torácica, otra lumbar y una sacra. ¿Qué vamos a estudiar nosotros de esto? La cadena simpática cervical, porque nos interesa saber cuál es el control simpático que ejerce sobre la cabeza y el cuello. Entonces vamos a hablar o a definir con profundidad la cadena simpática cervical. Esa cadena simpática cervical es la que están viendo en la imagen. Vamos a observar que todo el cordón que se observa de color blanco, ahí hay tres bultitos, ¿sí? Que yo les comentaba cuando hablábamos de los ganglios de naturaleza parasimpática que se asociaban a algunos pares craneales, decíamos que el componente simpático venía del ganglio cervical superior o fusiforme, ¿sí? Bueno, resulta que ese ganglio cervical superior o fusiforme, que es el encargado de llevar la información simpática a toda la cabeza, o las vísceras que se encuentran en la cavidad craneal, pues no solo existe él, sino que también él está asociado a otros dos ganglios también de naturaleza simpática. Y esos tres ganglios en conjunto serían la cadena simpática cervical. Es decir, si yo vengo acá, cuento uno, sigo con mi cadena, cuento dos y luego cuento tres acá abajo. Eso sería el ganglio cervical superior o fusiforme, el primero. El segundo es el ganglio intermedio o inconstante. Y el tercero es el ganglio cervical inferior o estrellado. Entonces, la cadena simpática torácica, por ejemplo, es la cadena que está paralela o transcurre paralela a la columna en su porción torácica, que es esto que estamos observando acá, hasta llegar al músculo diafragma como límite. Luego vamos a tener la cadena lumbar y así sucesivamente. Entonces vamos a escribir la cadena simpática cervical. Aquí la tenemos. El ganglio cervical superior o fusiforme, del que ya hemos hablado, ¿sí? Luego tenemos el ganglio cervical medio, que es el inconstante, y luego tenemos el ganglio cervical inferior o estrellado. Ellos son los responsables de llevar la información simpática a la cabeza y el cuello. Ahora, hablemos del ganglio cervical superior o fusiforme. Ese ganglio cervical superior fusiforme, como su nombre lo indica, si me dicen que es fusiforme, voy a decir que es un ganglio abultado, aplanado y alargado y que se va a encontrar en el espacio retroestilio. ¿Sí? Luego tenemos uno más pequeño, que es el ganglio inconstante, y el ganglio estrellado, que tiene pues dos ensanchamientos. Ganglio cervical superior o fusiforme, ¿cuáles son sus cadenas? Bueno, se va a extender, como su nombre lo indica, es aplanado y alargado, se extiende desde C1 a C4, es decir, de la primera vértebra cervical hasta la cuarta. Se ubica en el espacio retroestilio, espacio que nosotros ya hemos definido. Recuerden, todo lo que está por detrás del diafragmastilio, que es, digamos, todas las estructuras que penden de la apófisis estiloide hacia atrás, corresponde al espacio retroestilio. ¿Cuáles son sus relaciones? Si estamos hablando del espacio retroestilio, pues va a estar en relación con la aponeurosis prevertebral, porque esto va a estar hacia atrás, con los pares craneales que salen del agujero rasgado posterior, ¿sí? Entiéndase el nervio glosofaringio, el nervio vago, el nervio espinal, y también va a estar en relación con el 12, que es el nervio hipogloso. ¿Por qué? Por la proximidad. Todos van saliendo desde la base del cráneo, ¿sí? El hipogloso sale del conducto condilio anterior y los demás salen del agujero rasgado posterior.
Es decir, se van a dirigir de ahí hacia adelante y obviamente van a estar en el espacio retroestílico. ¿Con qué más se relaciona? Con la arteria carótida interna, con la vena yugular interna, por supuesto, y con el vientre posterior del músculo digástrico. Recuerden ustedes que el límite o la cara externa del espacio retroestílico correspondía al músculo o a la cara interna del músculo externo cleidomastoideo y al vientre posterior del músculo digástrico. Véanlo acá, ¿sí? Entonces vamos a verlo acá en la imagen. Tengo justo en el agujero rajado posterior la formación de la vena yugular interna, que acá no la cortaron para que podamos observar este ensanchamiento que corresponderá entonces a el ganglio cervical superior fusiforme. Y vamos a ver cómo los nervios que se originan o que salen desde allá se dirigen hacia adelante. Entonces, ¿qué tengo aquí? Esta será entonces la arteria carótida interna. Esto que está aquí es la arteria carótida externa. Y acá vamos a ver pues los componentes, el nervio vago, el nervio glosofaringeo y el hipogloso. ¿Cuáles son las ramas del ganglio cervical superior fusiforme? Bueno, va a tener un ramo carotidio. Ese ramo carotidio, como su nombre lo indica, es el que se encarga de enredar o de hacer los plexos pericarotídeos, internos y externos. ¿Por qué? Porque él sube como una enredadera alrededor de la arteria y va a generar un nervio carótido timpánico, un nervio petroso profundo y un nervio que va para el ganglio ciliar. También vamos a tener los nervios retroestíleos, los nervios vertebrales o ramos vertebrales, ramos viscerales y ramos comunicantes. ¿Qué nos interesa a nosotros, sobre todo del ganglio cervical superior fusiforme? Los plexos, el plexo pericarotídeo interno y externo. En este caso acá nos están nombrando solo el plexo pericarotídeo interno, pero básicamente es un plexo carotidios, son ramos carotidios, porque lo que hacen es acompañar o la arteria carótida interna o la arteria carótida externa. ¿Lo ven acá? Si esto que se extiende es el ganglio cervical superior, vemos cómo sus ramitas, ese ramo carotidio, va a ir a enredarse, en este caso en la arteria carótida interna, para poder llevar sus fibras. Vemos acá. Bien. Ahora, ¿qué corresponde al ganglio cervical medio que es inconstante? Este ganglio cervical medio se extiende desde C5 a C6, es un ganglio mucho más corto. Tiene relación con la arteria tiroidea inferior. Luego va a tener y se distribuye como ramos vasculares, ramos y los nervios cardíacos medios. Y el ganglio cervical inferior o estrellado se va a extender desde C7 hasta D1 y tiene como relación la primera costilla y la arteria subclavia. Está justo en la base del cuello, en donde la arteria subclavia ya pasaría como arteria axilar. Y va a distribuirse como ramos vasculares, los nervios cardíacos inferiores, el nervio vertebral y filetes esofágicos. Porque aquí se distribuye como nervios cardíacos. Recuerden ustedes que teníamos nervios cardíacos superiores, medios, inferiores, que correspondían al nervio vago. Y el nervio vago ya llevaba en su información parasimpática. Mientras que la información simpática en este caso provendría de los ganglios el ganglio cervical medio y del inferior a través de sus nervios cardíacos medios e inferiores. Lo vemos acá a nivel esquemático, pues ¿qué nos interesa? Nos interesa marcar más, sobre todo el plexo carotidio, ¿lo ven? Plexo carotidio, acá estamos marcando la arteria carótida interna. En lo que corresponde al sistema simpático dorsal. Este sistema se extenderá entonces desde el ganglio estrellado, que es el ganglio inferior de la cadena simpática cervical, hasta el músculo diafragma. Ese es mi límite. Es decir, ocupa toda la caja torácica y es lateral a la columna vertebral. Este va a tener ramos comunicantes, ramos viscerales y vasculares y ramos abdominales. Es decir, aquí se generan los nervios espláncnicos torácicos mayor, menor e inferior. Recuerden que estos nervios espláncnicos torácicos eran los que tenían, pues, la, la excepción cuando hablábamos de la longitud de sus fibras. La cadena simpática lumbar se extenderá entonces desde el músculo diafragma hasta el promontorio.
Ahora, ¿qué es el promontorio? Bueno, cuando nosotros vemos el sacro, el hueso sacro, el promontorio es la curvatura que se genera entre la unión de la vértebra, la última vértebra lumbar y el hueso sacro. Va a tener como distribución ramas óseos, ramos vasculares y musculares y ramos viscerales para las vísceras que se encuentran en la pelvis, entiéndase, la vejiga urinaria. Y el último será entonces el simpático sacro, la división sacra o la cadena sacra de este sistema simpático, que corresponderá o se va a extender desde el promontorio. Si lo ven, el promontorio es este, de acá, la curvatura o la unión entre la última vértebra lumbar el hueso sacro, y se extiende hasta el coxis. Va a tener ramos óseos, ramos vasculares, musculares, ramos viscerales que van a formar el plexo hipogástrico. Entonces, de esta manera nosotros garantizamos a partir de estas cadenas que se extienden lateralmente a la columna vertebral, vamos a garantizar el control simpático de las vísceras que están en la cabeza, gracias al ganglio cervical superior. Se encarga de las vísceras que están en el tórax, gracias a la cadena simpática dorsal y también a los ganglios cervical medio y el estrellado. Y garantizamos también la distribución de este sistema simpático en todo lo que serían las vísceras de la cavidad abdominal y pélvica. Ahora vamos a hablar entonces del sistema parasimpático. El parasimpático, como dijimos, es el que se encarga de restablecer las funciones que se dispararon con el simpático. Y hablábamos de un centro cráneo-sacro. Es decir, tenemos componente parasimpático dentro de algunos pares craneales, como por ejemplo el tercero, el séptimo, el 9 y el 10. Hay núcleos de origen parasimpático. Y la división sacra que se extiende desde S2 a S4. Entonces vamos a hablar de los núcleos de origen parasimpático en el tallo encefálico, es decir, de los pares craneales que tienen eh, información parasimpática en su naturaleza. Estos pares craneales tienen núcleos de asociación, entonces, o sus núcleos de origen. En el caso del tercer par craneal o motor ocular común, su núcleo de origen parasimpático corresponde al núcleo pupilar. ¿A qué se distribuye? Bueno, se va a distribuir o va a llevar la información parasimpática importantísima para el globo ocular, es decir, la mucosa de la conjuntiva, digamos la conjuntiva ocular, todo esto. Luego tenemos el núcleo lacrimomuconasal y el núcleo salival superior. Estos núcleos corresponderán al séptimo par craneal. El núcleo salival inferior corresponde al glosofaringio y el núcleo dorsal del vago, como su nombre indica, es del nervio vago. Ahora, estos se iban a hacer, esta información parasimpática iba a hacer sinapsis en unos ganglios de naturaleza parasimpática. Entonces vamos a hablar de esos ganglios. ¿Qué ganglios? En el caso del tercer par craneal, iba al ganglio ciliar, que vamos a encontrarlo en la cavidad orbital. Hablábamos del ganglio pterigopalatino, justo en la fosa pterigopalatina, que fue uno de los ganglios que ya describimos. Hablábamos del ganglio óptico en la fosa infratemporal y hablábamos del ganglio submaxilar, que bueno, que era uno de los ganglios más sencillos que pudimos describir. Entonces, hablemos del ganglio ciliar a manera muy somera. Bueno, la información parasimpática viaja, en este caso, con el tercer par craneal, que sí va a hacer sinapsis en el ganglio ciliar, pero resulta que cuando hablamos del nervio trigémino decíamos que el trigémino no tenía su naturaleza. Y vamos a llevar las fibras del sistema parasimpático a través, en el caso del ganglio ciliar, para llegar a él, y vamos a utilizar la primera rama del nervio mandibular, que es el nervio, del nervio trigémino, perdón, que es el nervio oftálmico, ¿sí? Eso es básicamente lo que quieren decirnos acá, mientras que la información simpática pues viajará con el plexo pericarotideo interno. Hablemos ahora del ganglio pterigopalatino. El ganglio pterigopalatino
que ubicábamos en la fosa pterigo-palatina, llevaban la información proveniente del nervio del conducto pterigoideo-ovidiano, que dijimos que se formaba por la fusión de los dos nervios petrosos mayores, el superficial que proviene del facial y el profundo que proviene del glosofaringeo. Ellos iban a llevar la información preganglionar parasimpática. Si lo ven, tenemos una fibra larga preganglionar. Hacemos sinapsis y llega rápido a sus fibras postganglionares, por tanto son cortas. La información del simpático provenía del ganglio cervical superior fusiforme, ¿sí? Y lo veíamos hacer sinapsis para salir como eferencias para la glándula lagrimal, a través del nervio lagrimal, el nervio faríngeo, el nervio nasal superior y los nervios palatinos anterior, medio y posterior. Es decir, que estamos cubriendo con el ganglio pterigopalatino la mucosa de las fosas nasales y las glándulas salivales accesorias del paladar duro y del paladar blando. Luego, cuando hablamos del ganglio óptico que encontramos en la fosa infratemporal, decíamos que ese ganglio óptico se tropezaba con la tercera rama del, ¿cómo ver? Con la tercera rama del nervio trigémino que corresponde a la rama mandibular, ¿sí? Ahí va a llegar el nervio del pterigoideo interno, pasaba por ahí y era que hacía o que iba a llevar la información. Las fibras preganglionares parasimpáticas provienen en este caso del nervio glosofaríngeo, ¿sí? ¿Hacia dónde se va a dirigir la información del ganglio óptico? Va a acompañarse del nervio auriculotemporal para llegar a la glándula parótida. Y por último, el ganglio submaxilar o submandibular, que llevaba la información preganglionar parasimpática proveniente del nervio cuerda del tímpano, rama del nervio facial. Ahí va a pasar como rama sensitiva que no hace sinapsis el nervio lingual, que terminaba de llegar la información, de llevar la información hasta el ganglio, y van a salir como eferencia la información que va para la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Y pues así terminamos básicamente las conexiones de ganglios de naturaleza parasimpática. Entonces, como pudimos ver, la información preganglionar lleva una fibra, en el caso del simpático, una fibra larga, que no, porque sale del origen real de los pares craneales, del sistema de S2 y S4, y lleva esa información hasta que se consigue con el ganglio, que está perivisceral, es decir, en la periferia de la víscera que él necesita inervar, para después completar su información y llegar hasta la glándula, a la víscera, a donde él necesita llegar. Distinto de lo que vimos con el simpático. El simpático hace cadenas ganglionares, de las cuales salen fibras postganglionares muy largas. Y bueno, eso es básicamente lo que corresponde el fundamento anatómico básico de lo que corresponde a, esto, al sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, hablamos de algunas generalidades de estos plexos periviscerales. Los plexos periviscerales tienen ciertas características, y entre ellos es que tienen, obviamente, el componente simpático y parasimpático. Es decir, cuando hablamos, dijimos que los nervios raquídeos, los anteriores, tendían a formar plexos y las ramas dorsales solo iban a un espacio dentro de la región dorsal, pero las anteriores que forman plexos llevan su componente simpático y parasimpático, es decir, tienen el componente autónomo completo porque van a inervar vísceras en la cavidad abdominal, en la cavidad torácica. Todos están formados por ganglios. Vamos a conseguir ganglios de naturaleza simpática, ganglios de naturaleza parasimpática. Y obviamente, entonces tendrán fibras preganglionares y fibras postganglionares. Uno de los plexos más importantes, el plexo cardíaco, donde se encuentra alrededor del callado aórtico y tiene dentro de su constitución el ganglio cervical superior, medio inferior, que originaba los nervios cardíacos superiores, medios e inferiores, en lo que corresponde al simpático, mientras que la información parasimpática viaja con el nervio vago. Recuerden ustedes que cuando hablamos del nervio vago, decíamos que el nervio vago recorría desde su origen en la base del cráneo
iba al cuello, luego iba al tórax y terminaba en el abdomen. Y el nervio vago llevaba dentro de sus ramas colaterales en ese recorrido, generaba los nervios cardíacos superiores, nervios cardíacos medios e inferiores. Entonces ellos llevaban el componente parasimpático. Entonces ahí vemos cómo se forma a través de fibras simpáticas y parasimpáticas ese plexo. Y bueno, tenemos aquí entonces a manera esquemática ya el resumen de lo que sería el simpático y el parasimpático integrado en un solo dibujo. Estamos viendo la médula espinal. En esa médula espinal podemos hacer la diferenciación del simpático y del parasimpático. Si habláramos del simpático, estamos viendo su división dorso-lumbar. Lo ven cómo se extiende desde D1 hasta L2. Ahí vamos a tener ganglios que están muy cerca o que hacen cadenas ganglionares con fibras preganglionares muy cortas y postganglionares muy largas, que se dirigen hacia el corazón, a los pulmones, vísceras como el estómago, el hígado, el páncreas y demás. Mientras que si hablamos del parasimpático, hablamos de los núcleos de origen real del tercero, del séptimo, del noveno y del décimo par craneal, y una división muy pequeña que es sacra, que se extiende de S2 a S4, que es lo que vemos con puntitos azules. Ahora, tenemos ganglios de asociación parasimpática con fibras preganglionares muy cortas y preganglionares muy largas y postganglionares muy cortas, que serían el ganglio ciliar, el ganglio pterigopalatino, el ganglio submaxilar y el ganglio óptico. Y toda la información que se dirigiría a las vísceras, que irían hacia el corazón, pulmones, estómago, hígado, lo mismo que ocurre con el simpático, viajan a través del núcleo dorsal del vago, que es el nervio encargado de llevar esa información parasimpática. Bueno, con este resumen o este esquema de resumen, finalizamos lo que correspondería entonces al fundamento anatómico base del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Cualquier duda, pues la aclaramos en clase.